Amada familia, buenas noches. La enseñanza de hoy se titula La libertad en Cristo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por darnos la capacidad, por darnos la constancia para mantenernos firmes en esta tu voluntad de reunirnos todas las noches en familia para crecer en el conocimiento que tenemos de ti. Tu palabra dice, Señor, que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estás tú, Señor. Declaramos que estamos acá reunidos, toda la familia, en el nombre de Cristo Jesús. Nos proponemos esta noche conocer la libertad en Cristo, ¿qué significa? Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, entonces vamos a 1 Corintios capítulo 6 y vamos a leer el versículo 12. Dice la palabra, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Amén. Esa es la versión Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice, todas las cosas me son lícitas. La Nueva Traducción dice, se me permite hacer cualquier cosa. La Reina Valera dice, mas no todas nos convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto, cuando el apóstol Pablo habla de que todas las cosas me son lícitas, no está dando a entender de que es que tenemos permiso de parte de Dios para hacer cualquier cosa, de hacer lo que nosotros querramos, porque igual esto viene acompañado de una advertencia, no todas las cosas nos convienen. Y además dice que no debemos de dejarnos dominar por ninguna, o sea, hay un riesgo en hacer cualquier cosa. Y es que alguna de estas cosas nos puede terminar dominando. Vamos a ver de qué se trata de realmente la libertad en Cristo. Juan 8:36. Leamos Juan 8:36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. El Hijo es nuestro Señor Jesucristo. Así que si nuestro Señor Jesucristo nos hace libres, nosotros somos verdaderamente libres. Estamos hablando de que en Cristo Jesús tenemos una verdadera libertad. Él nos liberó. Y vamos a ver de qué nos liberó. ¿Cuál es esa libertad que nosotros gozamos? Vamos a ir a Romanos, el capítulo 8, y vamos a leer los versículos 1 al 2. Romanos 8, 1 al 2. Voy a leer la versión Reina Valera. Dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí estamos viendo que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros en Cristo Jesús no tenemos ninguna condenación. Hemos sido librados de la condenación del pecado y de la muerte. El pecado trae consecuencias y la consecuencia del pecado es la muerte. Nosotros hemos sido librados de esa muerte eterna. Nosotros ahora vivimos en Cristo Jesús. Antes estábamos condenados. Todas las personas están condenadas a una muerte eterna, es decir, a una muerte, a una eternidad sin Dios. Pero a través de Cristo Jesús hemos sido reconciliados. Entonces ahora tenemos libertad. Somos libres de ese pecado, somos libres de esa muerte, somos libres de toda condenación. Veamos Hebreos 10:22, que nos dice de qué otra cosa hemos sido librados. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Amén, gloria a Dios. Aquí nos está diciendo que nosotros somos libres de culpa. ¿Sí? Nuestros corazones son purificados de toda mala conciencia. Entonces nosotros estamos libres de culpa, ya no tenemos que cargar con la culpa de nuestros pecados, no tenemos que cargar con la culpa de las cosas que hicimos antes de conocer a Cristo, porque Cristo ya nos libró de esa conciencia pecaminosa, Él ya nos purificó nuestra conciencia. Y nosotros ahora somos libres de culpa, pero también somos lavados los cuerpos con agua pura. ¿Eso qué significa? Quiere decir que somos limpios de toda inmundicia.
Nosotros hemos sido limpios de toda inmundicia, hemos sido librados de la inmundicia del pecado. Entonces somos libres en Cristo Jesús. ¿Qué dice Colosenses 1:13? Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Fuimos librados de la potestad, del reino de las tinieblas, del reino de la oscuridad. Nosotros fuimos liberados de la potestad. Antes de estar en Cristo Jesús, nuestro Señor era Satanás. La palabra de Dios, la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo, es el Dios de este mundo. Todas las personas, la humanidad esta era, que no ha recibido a Cristo Jesús, está bajo el dominio, bajo la autoridad y el poder de Satanás. Pero nosotros en Cristo Jesús hemos sido librados de la potestad de las tinieblas, hemos sido librados del reino de Satanás. Y además dice que hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Es decir, que nosotros cambiamos de señorío. Ahora nuestro Señor es Jesucristo. Nosotros ya no pertenecemos a las tinieblas, sino que ahora pertenecemos y andamos en la luz. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. El Señor no nos ha dado espíritu de temor, no nos ha dado espíritu de cobardía. El Señor nos libró del temor, nos libró de la cobardía, nos libró del miedo. El miedo es una de las herramientas de Satanás. Él siembra miedo en los corazones de las personas y este miedo los va destruyendo. Pero nosotros somos libres del miedo, nosotros no tenemos un espíritu de temor, no tenemos un espíritu de cobardía. Aquí nos dice la palabra de Dios que tenemos poder, un espíritu de poder. Lo vimos, que tenemos un espíritu, el poder transformador. La palabra, la predicación del evangelio, las buenas nuevas de salvación vienen acompañadas de poder. Eso ya lo vimos hace poco. Tenemos un espíritu de poder, de amor. Ahora nosotros podemos amar al estilo de Jesús. Jesús dijo, amen a sus enemigos. Eso no lo puede hacer un hombre natural, eso no lo puede hacer un hombre que está bajo el dominio de Satanás. Eso lo hace un hombre que está ahora bajo el señorío de Cristo. Puede amar a sus enemigos. Nosotros hemos sido llenos de ese poder, hemos sido llenos de ese amor y además de dominio propio. ¿Para controlar qué? Controlar las concupiscencias, las pasiones de la carne. Nosotros tenemos dominio propio y hemos sido librados del temor. Romanos 5:9, ¿qué dice Romanos 5:9? Entonces, como se nos declaró justo a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Él nos salvará de la condenación de Dios. Ya vimos que fuimos libres de toda condenación, somos libres del castigo. Dice aquí en la Reina Valera, mucho más estando ya justificados en su sangre. La sangre de Cristo nos hizo justos. Él fue el Cordero de Dios que derramó la sangre por nosotros, su sangre preciosa para limpiarnos del pecado, nos hizo justos para poder de esa manera librarnos del castigo. El pecado trae castigo, el pecado trae condenación, pero nosotros en Cristo Jesús fuimos libres del castigo. Vamos ahora a Hebreos 10:19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Podemos entrar con valentía, podemos entrar con confianza. La Reina Valera dice que somos libres, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, es decir, pues tenemos libertad para entrar directamente a la presencia de Dios. Somos libres para poder tener una comunión directamente con el Padre. En Cristo Jesús nosotros tenemos acceso, tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Romanos 6:22, ¿qué nos dice? Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Amén, gloria a Dios. La Reina Valera dice que nosotros fuimos libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Entonces nosotros somos libres, en Cristo Jesús tenemos libertad, pero tenemos la libertad para obedecer a Cristo, para obedecer a Dios,
para hacer la voluntad de Dios. Para eso es esa libertad que nos ha sido dada. Nosotros hemos sido librados del pecado, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas, hemos sido librados del temor, hemos sido librados del castigo, hemos sido librados de la culpa, hemos sido librados de toda inmundicia, de toda contaminación. Nosotros hemos sido librados de la muerte. Jesús nos libró a nosotros y el propósito es que seamos siervos de Dios, que hagamos la voluntad de Dios. Ese es el propósito de nuestra libertad. Nuestra libertad consiste en que ahora podemos hacer lo que a Dios le agrada. Lo que antes era imposible para nosotros en nuestra propia naturaleza, cuando éramos hombres pecadores, en la naturaleza, en el hombre natural, que tiene una naturaleza pecaminosa, que está dominado por el poder de Satanás, es incapaz de hacer lo que a Dios le agrada, aún queriendo hacerlo. Es incapaz de hacer lo que Dios le agrada, entonces termina siendo esclavo del alcohol, termina siendo esclavo del cigarrillo, termina siendo esclavo de las drogas, termina siendo esclavo de tantas cosas. Pero nosotros en Cristo Jesús tenemos la libertad para obedecer a Dios, para hacer lo que antes no podíamos hacer, y es hacer la voluntad, hacer lo que a Dios le gusta, hacer lo que realmente es bueno, pero no en los términos del hombre, sino en los términos de Dios. Esa es la libertad que nosotros tenemos. Somos libres para servir a Dios, para hacer su voluntad. Colosenses 1, versículos 21 al 22. Colosenses 1, versículos 21 al 22. ¿Qué nos dice? Dice la palabra: eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él, por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. El Señor nos dice acá que somos santos, que somos libres de culpa, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por la gracia infinita de su sacrificio. Él con su propia sangre nos reconcilió, Él pagó el precio de nuestra liberación, de nuestra libertad con su propia sangre. Nosotros ahora somos libres, somos reconciliados. Antes hacíamos lo malo. Antes no teníamos la capacidad para hacer lo que el Señor quería, hacer su voluntad, pero nosotros fuimos reconciliados. Él pagó en su propia sangre, pagó con su muerte, pagó el precio para nosotros. Ahora dice que nosotros nos debemos presentar santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Conservemos ese estado. Nosotros somos santos, sin mancha e irreprensibles. Conservemos ese estado que el Señor nos ha otorgado. No todo nos conviene. No dejemos que nada del mundo nos domine. Mantengamos ese estado de santidad que el Señor ya obtuvo por nosotros. Sigamos, presentémonos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa es la invitación, este es el mensaje que el Señor nos da el día de hoy, y es que tenemos la libertad que el Señor nos ha dado con el precio de su sangre. Nos libró del pecado, nos libró del temor, nos libró de la potestad de las tinieblas, nos libró de la culpa, nos libró de toda inmundicia y nos hizo libres de la condenación. Somos libres del castigo, y eso tiene un propósito. Él nos hizo santos, sin mancha e irreprensibles, y ahora nosotros nos debemos mantener de esa manera. Debemos gozar de la libertad en Cristo y no dejar que nada del mundo nos domine. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tus enseñanzas. Sabemos que tú, Señor, nos edificas día tras día con cada una de estas enseñanzas que diriges para nosotros a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque ahora somos conscientes de que somos libres en Cristo Jesús para poder obedecer a nuestro Señor, para hacer tu santa voluntad. El pecado ya no tiene ningún dominio sobre nosotros. Nosotros fuimos presentados santos, sin mancha, irreprensibles delante de ti, y así nos conservaremos por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.